Capítulo 5, entonces, primera de Juan, capítulo 5, para que ya vayan abriendo sus Biblias. Terminamos la última vez, que hace varios lunes atrás, en el versículo 8. Y ahora nos vamos a dirigir al cierre de la carta. Esta importante carta que el Señor le escribe a su iglesia con mucho amor, pero también con mucha preocupación. Como lo podemos leer justamente en Apocalipsis, capítulo 2, cuando le escribe ahí a la iglesia de Éfeso, que es la iglesia donde el apóstol Juan era miembro de esa iglesia. Y entonces, lo curioso y es bien interesante como se dice, la coincidencia que se da de que, siendo él miembro de la iglesia de Éfeso, el Señor a él le dice que le escriba a la iglesia de Éfeso que era una iglesia que estaba funcionando muy bien, que tenía todo a su favor, pero que había cometido un error gravísimo. Había dejado el primer amor. Y por eso esta carta, que es literalmente, nadie sabe si Apocalipsis fue escrito primero o la carta fue escrita primero, no, es muy difícil decirlo. Hay especulaciones, pero como lo digo, son especulaciones, no hay confirmación de cuál fue la primera que se escribió. Y justamente esta carta es el llamado del Señor a su iglesia amada, a la novia, a recapacitar, a retomar la senda que el Señor había instaurado con su ministerio casi prácticamente 60 años antes de que esta carta fuese escrita. Entonces, por eso esta carta tiene una importancia vital para todo cristiano y necesitamos familiarizarnos con ella, necesitamos leerla en reflexión con el Señor. Es corta, es breve, pero es profunda. Es muy importante escuchar y poner atención lo que el novio le dice a la novia. Obviamente estamos hablando figurativamente, pero está claro de que a través del Nuevo Testamento vemos cómo esa relación entre el Señor Jesucristo con su iglesia, y en específico con una parte de la iglesia, que es la iglesia fiel. El domingo justamente nosotros vimos en el sermón la otra iglesia, que es la otra iglesia amada, que es la iglesia de Tesalonicense, que es muy similar la forma en que el Señor se dirige por medio de Pablo a esa iglesia de los tesalonicenses con la iglesia de Filadelfia, que está en el capítulo 3 de Apocalipsis. Hay una similitud. Y uno se da cuenta cuando uno lee que los tesalonicenses tenían algo en particular. Justamente como lo dice en la despedida de la carta, al final de la segunda carta de los tesalonicenses, lo dice que el Señor dice la iglesia amada por el Señor. Y eso es interesante considerarlo. Oremos, amados hermanos. Bendito y glorioso Padre que estás en los cielos. Oh Señor Jesucristo, en esta noche que volvemos a sumergirnos en esta carta que tú le escribiste a tu iglesia amada, y queremos ser parte de esa iglesia amada, por eso estamos estudiándola justamente, porque queremos en todo sentido siempre honrarte y glorificarte por sobre todas las cosas en nuestra vida. Por eso, bendito Señor,
Queremos rogarte que tú seas, con tu espíritu, como tú lo enseñas justamente aquí en esta misma carta y en el Evangelio de Juan, enseñándonos todas las cosas que necesitamos para verdaderamente honrarte y glorificarte como solo tú te lo mereces. Gracias por este privilegio que tenemos de volver después de este tiempo de recuperación para poder ahora seguir adelante con esta verdad que tú dejaste escrita por medio de tu siervo Juan, a quien tú amaste y le entregaste esta información tan particular para que quedase escrita para todos los tiempos. Y aquí estamos, amado Padre, casi 2000 años después de esta carta, para escucharte a ti, Señor, solamente a ti. Gracias. En tu santo nombre nos dirigimos a ti, Señor Jesucristo. Amén. Amados, vamos entonces a capítulo 5 y vamos a leer del versículo 9 al versículo 12, del versículo 9 al versículo 12. Y en esta noche quiero pedirle entonces a nuestro hermano José si nos puede leer por favor ese texto. Amén, pastor. Pastor, ¿cuál era? Capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 9 al 12. Pastor, gracias. No hay de qué, querida hermana. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Es un texto bien particular, un texto que hay que como observarlo, reflexionarlo. Pareciera que de repente como que se repite por un lado, pero en el fondo hay un mensaje central. Y es muy interesante darse cuenta de algunos detalles que se van conjugando entre sí. Primero dice, si recibimos el testimonio de los hombres, nos dice que es incorrecto recibir testimonio de los hombres. En los tiempos que Pablo fue misionero, Pablo era el que daba testimonio. Él era un hombre que estaba dando testimonio. No era Cristo predicando, era Pablo, o Pedro, o Andrés, o todos los otros apóstoles que salieron a predicar. Hoy día nosotros escuchamos la palabra testificada por hombres, pastores, misioneros, etc. Y ese testimonio es válido mientras sea, y eso es lo que el Señor va a insistir acá. Si ustedes se fijan en algo, mientras todo sea centrado en el Hijo. Obviamente tenemos un testimonio que es mayor que el de los hombres, y ese es el testimonio de Dios. ¿Dónde está ese testimonio? Porque nadie escucha a Dios. Nadie puede decir yo escucho a Dios. Dios me habla. Esos son cuentos, esos son imaginación, sueños, algunas. Pero en realidad Dios nunca le ha hablado a nadie. Ni el Espíritu Santo, ni Jesús se le presenta a nadie. Eso no existe. Eso es falencia porque no está en la Escritura. Entonces nadie puede decir que ha escuchado directamente a Dios. Pero sin embargo tenemos el testimonio de Dios. ¿Dónde? En la palabra. La Escritura es
y infalible, inerrante, es perfecta, es completa, tiene todo lo que necesitamos saber con respecto a lo que Dios quiere testificar. ¿Y qué es lo que Dios quiere testificar? Sobre su Hijo. Toda la Escritura habla de Jesucristo. Y ese es el testimonio que nos está diciendo acá que da Dios. Como dice al final del versículo 9, con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Por eso es tan importante conocer las Escrituras, para que no venga un hombre predicando algo que puede ser muy, muy parecido a lo que está escrito. Y lamentablemente los teólogos alemanes en el siglo XVIII, XVIII, comenzaron no a cuestionar lo que está escrito, sino que había que explicar lo que estaba escrito en el contexto de hoy día, usando la lógica humana. Y eso contaminó terriblemente la predicación que había empezado tan sanamente en los tiempos de la Reforma, siglo XVII. ¿Ya? Pero aquí el Señor nos vuelve a decir en el versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Ahí está la evidencia que, como que cuando uno, recuerdan que esta carta, dijimos desde el comienzo, en el fondo es para que nos autoexaminemos, para que sepamos que verdaderamente somos hijos de Dios y no caigamos en el ¿cómo decirlo? En la complacencia de creernos hijos de Dios, que es algo que lamentablemente en la predicación moderna, especialmente por el catolicismo que dice que todos somos hijos de Dios, nos ha hecho caer en una falsa seguridad. Y recuerden que todas las Escrituras nos llaman a examinarnos a nosotros mismos. Y el Señor esta carta la escribió con ese propósito, de que nosotros verdaderamente nos examinásemos. Porque si estamos, como uno dice, a las puertas de la conversión, del arrepentimiento, del verdadero humillarnos delante de Dios, esto es lo que el Señor, por eso el Señor con su Espíritu nos está inquietando, para que verdaderamente vayamos completamente humillados delante de Él. Que es justamente lo más complejo, porque el humanismo desde los años desde 1960 en adelante literalmente ha hecho un daño inimaginable, que no es tangible en el ser humano, haciéndonos creer que nosotros estamos bien, que nosotros somos tan importantes. Hermana Lucía, su cámara está encendida, por si acaso. ¿Cómo le va, hermana? Ya. A ver si encuentra el botoncito, porque yo no. ¿Cuál es? No sé cuál es. Hay un Ahí va Lucía va a verle el celular. Ya, muy bien. Ya. Entonces, hermanos, nosotros a ver, tenemos una lucha que no es que no se puede realmente identificar claramente, pero sabemos que está ahí, y es la lucha con nuestro yo, ese yo que ha sido potenciado desde nuestra infancia a través de justamente lo que la cultura o la filosofía, o yo le llamo la religión del humanismo, ha provocado
en todos los padres, los profesores, los maestros, etcétera, y los niños, por supuesto, comienzan a ser influenciados a muy temprana edad con eso de creer que tienen que tener seguridad en sí mismos, que ellos tienen que tener confianza en sí mismos y hay que alimentar el yo para que salgan adelante en la vida. Y finalmente cuando nos convertimos, nos encontramos con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que hace exactamente lo contrario, que nos dice que somos completamente inútiles, que somos completamente dependientes de Dios. No hay bueno ni siquiera uno, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno. Romanos capítulo 3 lo dice con todas sus letras. Todo el comienzo de la carta de Romanos, capítulo 1, es una lapidaria confrontación con nuestro pecado. Pero ¿por qué es tan necesario entrar en razón? Porque de otra manera vamos a seguir creyendo que nosotros tenemos algún valor, o somos importantes, o que Dios está haciendo todo esto por nosotros, que es absolutamente, es una mentira espantosa que se ha convertido como en una verdad que el ser humano ha recibido con mucho gozo, porque claro, si somos lo más importante, entonces la tierra es para nosotros, el universo es para nosotros, todo es para nuestro placer, para nuestro bienestar. Y eso, hermano, es muy complejo. Cuando uno se da cuenta, como el Señor nos dice con mucho amor, conscientes de nuestro problema, de que no es así. Y que en realidad nosotros tenemos que, en vez de creernos el cuento, tenemos, como Él dijo, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirle a Él, y depender de Él, y confiar en Él. Porque de otra manera vamos a caer en el juego del engaño que Satanás, por supuesto, se ha dedicado desde el Edén. O sea, ahí comenzó justamente con esa mentira. Entonces, volviendo a esto del testimonio, y si ustedes se fijan, al final del versículo 9, el testimonio acerca del Hijo. Insiste en el 10, el que cree en el Hijo tiene el testimonio. Y el que no cree a Dios, y ahí está en el fondo el punto central de esta verdad que está disertando el Espíritu del Señor Jesucristo a través de Juan, el creerle a Dios. Y eso, hermanos amados, nosotros a veces lo decimos muy naturalmente. Sí, yo le creo a Dios. Por supuesto que le creo a Dios. Le creo todo a Dios. Pero una cosa es decirlo, es como decir yo amo a Dios, o yo amo a mi Señor Jesucristo. Todas esas cosas que como que nos nacen espontáneamente porque como que nos queremos convencer a nosotros mismos de que eso es una realidad. Yo le creo a Dios. Pero ahí viene la pregunta justamente de esta carta. Si tú le crees, si tú me crees a mí, dice el Señor, entonces, ¿estás haciendo lo que yo mando en mi palabra? Y ahí viene ese a sincerarnos. Aquí el Señor no nos dice, no, tú no lo estás haciendo, sino que nos pone a nosotros mismos delante del espejo para que nos miremos y nos demos cuenta y seamos sinceros con nosotros mismos. Lo cual también es muy difícil, porque ya estamos tan acostumbrados, como uno podría decir, a autoengañarnos a nosotros mismos, que cuando el Señor nos dice que nos examinamos bajo nuestra propia consideración. Entonces yo me examino hasta por ahí nomás, porque no me quiero meter en aguas profundas, porque hay cosas que no quiero saber de mí mismo. Pero eso no me favorece. Eso no me favorece en esta relación con el Señor Jesucristo.
Y Él lo sabe, y por eso nos está haciendo este llamado por medio de esta carta. Y miren lo que dice el 11. Este es el testimonio que Dios ha dado vida eterna. Nuevamente, nos muestra como otra arista. Hablaba primero de el Hijo, creerle al Hijo. Nos ha dado su Hijo. Pero ahora lo toma desde otro ángulo, que es lo mismo en el fondo, que Él dio el testimonio con respecto que a todos los que Él salvó, el Padre, les dio vida eterna. ¿Y dónde está esta vida? Como dice ahí, en su Hijo. Nuevamente, si ustedes se dan cuenta cómo el Señor nos está explicando de que Dios Padre, todo lo que manifestó, hizo, etcétera, lo centra en el Hijo, exaltando al Hijo. Y termina entonces: el que tiene al Hijo tiene la vida. Solamente el que tiene el Hijo. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, porque Él es la vida. Él lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Esto es lo que el Señor Jesucristo nos quiere mostrar para que reflexionemos en nuestro ser con respecto a esto de verdaderamente creerle a Dios. ¿Y cómo le creo yo a Dios? ¿Cómo demuestro que le creo a Dios? Cuando le obedezco a su Hijo, cuando le creo al Hijo, cuando vivo para el Hijo. Y toda mi vida ahora se centra en el Hijo, independiente de que el vivir, el diario vivir, nos complique, nos distraiga, nos haga caer. No es que nosotros vayamos a ser así santos que están todo el día contemplando la gloria de Jesucristo, adorándole y caminando en las nubes con Él. No. Nosotros vamos a tener que vivir acá en esto, en medio de este desastre que hemos creado y que Satanás, por supuesto, está revolviendo y preparando esa poción diabólica que va a terminar, como dice el capítulo 19, con la venida finalmente de nuestro Señor Jesucristo para destruir todo. Entonces, ahora, hermanos amados, estas cosas que leemos acá, que a veces son un poco complejas y parecieran que son difíciles de entender, y por eso es tan necesario sentarse a reflexionar esto del testimonio, el testimonio que Dios quiere darnos a través de lo que Él dejó escrito y que va a usar a hombres para que lo prediquen, lo expliquen, lo expongan, pero no para que empiecen a crear como una filosofía de las Escrituras, como le pasó justamente a los teólogos alemanes en el siglo XVIII. El que tiene el testimonio, ¿ya?, tiene la vida. ¿Por qué? Porque tiene al Hijo, porque le ha creído a Dios todo lo que Dios ha dicho con respecto a su Hijo, y ve a través de las Escrituras la gloria del Hijo. Dios no quiere que nos centremos en Dios, en Él. Él quiere que nos centremos en su Hijo. Y por eso, como dice claramente ahí en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, el que no honra al Hijo, no honra a Dios. Y se acabó. Yo no puedo glorificar a mi Padre que está en los cielos, como dice en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, si yo no llevo fruto.
Yo no puedo adorar a mi Padre que está en los cielos, en espíritu y en verdad, si yo no estoy amando a su Hijo. Todo eso, hermanos amados, es vital que nosotros lo entendamos y lo comprendamos para que podamos centrarnos en lo que el Señor nos está diciendo en su palabra, que se trata de Él. Y por eso Apocalipsis, que en realidad no debiera llamarse Apocalipsis, sino que se debiera llamar la revelación de Jesucristo. Es Él, esa es la palabra Apocalipsis en español, revelación. Es con respecto a Jesucristo, no es con respecto a Dios Padre. Todo es para la gloria de Dios, eso sí, está claro, pero hay un conducto, hay un orden que Dios estableció, no que el hombre estableció, no que Moisés o algún profeta o... No, Dios estableció ese orden. Nosotros no podemos tomarnos esa libertad, como lamentablemente lo hacemos como seres humanos, de querer hacerlo, bueno, yo amo al Señor como yo entiendo, como yo siento. No, está establecido cómo tienes que amarlo. Y Él mismo lo dijo en el Evangelio de Juan, ustedes se acuerdan. Domingo también vimos ese versículo que es vital, 14:21. Ese versículo, hermanos, ustedes lo tienen que leer con calma y darse cuenta el orden que está tan completo ese versículo. Pero aquí el Señor nos está diciendo con todas sus letras que todo se centra en su Hijo Jesucristo. Y lo importante que es no autoconvencernos, sino que verdaderamente recibirlo, y recibirlo con gozo, que recibirlo con humildad. Recuerden que nada de esto lo merecemos. Por favor, les quiero ayudar a que nos mantengamos humildes, no como pobrecitos, sino que como verdaderos mendigos espirituales, que nos arrastramos como insectos en el piso, sin tener absolutamente ninguna capacidad de nada, sino que solo por misericordia de nuestro Señor Jesucristo, para que verdaderamente caminemos humillados delante de Él. De otra manera, nuestro yo, que es nuestro peor enemigo, Satanás, es una alpargata al lado del yo, literalmente. Satanás se puede volver loco delante de nosotros y no nos puede hacer nada, nada. Como lo hizo con Cristo, se volvió loco alrededor de Él cuando lo quiso tentar y no pudo hacer nada. ¿Por qué? Porque el Señor le respondió con la palabra, la espada. Pero sí está el yo. Y ese es perverso, hermanos. Perverso, absolutamente. Yo le llamo el abusador, porque abusa de nosotros. Hace lo que quiere con nosotros. Es nuestro problema, el talón de Aquiles, llámenlo como ustedes quieran. Lamentablemente está ahí y no hay nada que lo saque, pero sí está el poder de la palabra y del Espíritu Santo para debilitarlo, para oprimirlo, para que literalmente no tenga poder sobre nosotros. Y por eso el Señor insiste en Romanos capítulo 12, versículo 2, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Eso es vital, hermanos. Renovar el entendimiento. Y no renovarlo con ideas del mundo, o con filosofías, o con predicaciones del mundo,
sino que con la palabra pura de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cada una de estas cosas que están escritas acá son dignas de ser observadas, reflexionadas, cuestionadas. Por supuesto, hay que cuestionarlas. No incrédulamente, sino que no entiendo bien. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué me estás diciendo, Señor? Eso es válido, 100% válido. Y lo tenemos que hacer. Ahora, hermanos amados, vamos a leer 3 versículos que también nos van a llevar. Es como que el Señor, antes de terminar la carta, entró a decir algunas cosas muy particulares, no como doctrinas, no como enseñanzas categóricas, sino que como reflexiones para hacernos a nosotros pensar más allá de lo que estábamos acostumbrados a recibir a través de la Escritura. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 15 y le voy a pedir a nuestra hermana Lucía que por favor nos lea esos versículos, hermana Lucía. 13 al 15. Ya, pastor. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Amén. Amén. ¿Ya? Dos cosas interesantes. Fíjense bien en ese versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué les parece extraño de ese versículo? ¿A quién le está escribiendo? ¿O a quién le escribió el Señor esto? ¿Qué dice la primera parte? Con confianza, díganlo si está escrito ahí. ¿A quién le escribió? A nosotros. A nosotros, pero específicamente ¿a quiénes? A sus hijos. Pero, como dice ahí, estas cosas os he escrito a vosotros, y ahí nos identifica. ¿Qué dice? A su iglesia. A su iglesia, pero ¿qué dice ahí? ¿Qué dice en el versículo? ¿Ah? Los que creen en el Hijo de Dios. A los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, ¿no es cierto? Ya. Sí. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Esta carta fue escrita a los que creen en el nombre del Hijo de Dios, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, de acuerdo. Sí. ¿Ya? Y ahora, ¿con qué propósito? ¿Cuál es el primer propósito? De tener vida eterna. Para que sepáis que tenéis vida eterna, ¿no es cierto? Ya, hasta ahí yo lo entiendo, pero miren lo que dice al final. ¿Cuál es el segundo propósito? Para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre
del Hijo de Dios. ¿Con qué propósito? Para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Parece como una redundancia. Nos está escribiendo a los que hemos creído en el nombre, pero con el propósito de que verdaderamente creamos en el nombre del Hijo de Dios. ¿Se fijan la importancia que el Señor Jesucristo le da a que verdaderamente creamos? Que no estemos bajo esta autosugestión de que yo creo en el nombre del Hijo de Dios, sino que para que me asegure 100% de que verdaderamente creo en el nombre del Hijo de Dios. Por eso están, y esta es la tercera vez que dice algo con respecto a eso de estas cosas os he escrito. En el capítulo 1, versículo 4 también lo dice, estas cosas os he escrito. Después en el capítulo 2, versículo 1 también lo vuelve a decir, estas cosas os he escrito. El Señor nos está escribiendo esta carta con ese propósito, de que nosotros estemos completamente seguros, no convencidos, sino que seguros, que sepamos que realmente hemos creído en el Hijo, en el nombre del Hijo de Dios. Esa es la importancia que tiene para Dios, y lo vimos en el texto que analizamos anteriormente, ¿eh? Que nosotros realmente entendamos lo prioritario que es el Hijo de Dios, lo central, lo absoluto, lo supremo que es el Hijo de Dios. Porque lamentablemente la religión cristiana, todos nosotros nacimos en el cristianismo, aunque hayamos sido ateos y nos hayamos desviado, pero en el fondo nacimos inmersos en el cristianismo. Lo escuchábamos, hasta los chinos y los hindúes celebran Navidad, hay que ponerse a pensar. Incluso ellos están completamente sugestionados con el cristianismo. Pero el Señor quiere asegurarse, porque es tan vital que nosotros estemos completamente seguros que estamos en lo correcto, para que el efecto de estar seguros y de verdaderamente creer en el Hijo de Dios nos lleve a nosotros entonces a amarle, pero como Él dice en el capítulo 14 de Juan, guardando sus mandamientos, y así entonces edificando nuestra vida con oro, con plata y con piedras preciosas, para que cuando Él venga a buscar a su iglesia recibamos la corona y seamos llevados con Él a su presencia. Eso es lo que el Señor en el fondo quiere hacer con nosotros en esta carta. Que verdaderamente estemos completamente seguros, y vuelvo a insistir, no convencidos, seguros de que estamos en el camino correcto. Estamos en el Hijo, en ese Hijo que es la vida eterna, y que tenemos vida eterna. El Señor no quiere que nosotros sigamos en un autoengaño, si es que estuviésemos, sino que nos aseguremos. Y cada día de nuestra vida analicemos nuestro caminar a la luz de lo que Él enseña en su palabra. No como yo creo que debo hacerlo, o que yo creo que estoy bien, sino que el Señor quiere
asegúrate de que estés bien. Y por eso te escribo todos estos 10 puntos que nosotros analizamos a través de la carta para que nos aseguremos. Y ahí viene nuevamente el Señor, hace un giro en esto y agrega estos dos versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Jesucristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si verdaderamente nosotros, y ahí viene esta tremenda, verdad que agrega al final, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, porque sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Nosotros podemos pedirle a nuestro Padre Celestial lo que queramos, pero si es de acuerdo a su voluntad. Y esto, hermanos amados, es una parte muy importante de la oración. Cuando yo me dirijo a mi Padre Celestial, yo tengo que entender que mi oración va a tener sentido si yo verdaderamente estoy haciendo su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Como dice, ¿quién se acuerda lo que dice en 1 Tesalonicenses con respecto a la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos? ¿Quién se acuerda? Santifiquemos. ¿Amén? ¿Perdón? Que nos santifiquemos. Amén. Justamente, 1 Tesalonicenses capítulo 3, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, no creamos que hacer la voluntad de Dios es simplemente ser religiosos. No nos conformemos con heno, madera y hojarasca. Edificar nuestra vida espiritual fácilmente, acomodada a nuestras actividades, a nuestro yo quiero hacer esto, yo necesito esto, a mí me gusta esto, por lo tanto yo busco esto. Eso es edificar una vida vana que se va a quemar cuando el Señor nos pruebe nuestra vida espiritual. Sin sacrificios, sin costo, sin negarse a sí mismo, sin presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Hermanos, estoy consciente de lo complejo que es esto, pero no podemos seguir contándonos el cuento, palmoteándonos la espalda y diciendo, no, si está todo bien, yo soy hijo de Dios. No, esto es tan serio que el Señor lo está diciendo con todas sus letras cuando está cerrando la carta. Y ustedes saben que generalmente el cierre de una carta como que no hace un resumen o resalta como las cosas más importantes. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros ahora. Pero si estamos esforzándonos con errores, con todo lo que ustedes quieran decirme, con tropiezos, con un momento lo logro, en otro momento no lo logro, no importa. El Señor no está esperando que todos nosotros nos saquemos todos los días un 7. El único que espera de nosotros es que corramos la carrera, que sigamos corriendo la carrera. Nada más. Esforzándonos. Y luchando con nuestro yo, por supuesto. Negándonos a nosotros mismos. Y entonces podemos tener la más absoluta certeza que las peticiones que hagamos, el Señor las va a responder. Porque se complace. Y no es que nos bendiga, sino que es la consecuencia de nuestra obediencia.
de nuestro sacrificio. Tiene una consecuencia, automáticamente. Vamos al del versículo, ahora del versículo 16 al 19. Veamos lo que el Señor aquí nos dice, y esto es muy curioso que lo haya insertado al final de la carta. Es como un apéndice, como uno diría una postdata. Pero lo curioso es que lo dice aquí y después va a sellar la carta con una verdad tremenda. Leamos del 16 al 19. Y le quiero pedir a nuestro hermano Alex, si nos puede leer, por favor, hermano Alex, del 16 al 19. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, del cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. El maligno no le toca. Y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Muchas gracias. Entonces, como les digo, esta enseñanza, esta verdad que se nos declara aquí es muy particular, no está en ninguna otra parte de las Escrituras, así como lo plantea el Señor en este caso. Sin embargo, hay un énfasis con respecto a esto de diferenciar los pecados generales con este pecado único. Y a ver, hermano Saúl, si usted nos puede leer, por favor, en Mateo, capítulo 12, versículo 32. ¿Ya? A ver si nos puede leer Mateo, capítulo 12, versículo 32. Y hermana Miriam, a ver si usted nos puede leer, por favor, en Marcos, capítulo 3, versículo 29. Escuchemos esos dos versículos. Hermano Saúl, por favor. Buen pastor. Mateo 12, 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Amén. Hermana Miriam, Marcos 3, 29. Amén, pastor. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de justicia de su juicio eterno. Amén. ¿Ya? Dos cosas que el Señor dijo claramente con respecto a ese pecado que no tiene perdón. ¿Ya? Blasfemar contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Ahora, esto hay que entenderlo a la luz de lo que dice en Hebreos. Alguien puede buscar Hebreos capítulo 6 y leer el versículo 4 al 6.
Hebreos capítulo 6 y nos lee el versículo 4 al 6. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Hermana Isabel. Sí, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez o renovados para arrepentimiento o crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Amén. Ya, gracias, hermana Isabel. Entonces, ¿qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Aquí hay una explicación de lo que significa blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque el inconverso, que está muerto en sus delitos y pecados, que está ciego, que no tiene vida, y dice alguna brutalidad contra el Espíritu Santo, o contra Jesucristo, contra Dios, bueno, está muerto, es una persona que no tiene vida, no está hablando de la carne, está hablando del hombre animal, etcétera. Por lo tanto, ese ya está condenado, ese no. Pero otra cosa es aquel que, como dice aquí, que estuvo en la congregación, estuvo en la iglesia, participó, como dice ahí, fue iluminado, gustó del don celestial, fue hecho partícipe del Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo estuvo en él o que él fue sellado con el Espíritu Santo. No, estuvo en la congregación, estuvo en medio de donde el Espíritu Santo está obrando y escuchó la verdad y le fue revelada por el Espíritu Santo. Gustó de la palabra, como dice el versículo 5, y nuevamente cayó, nuevamente se alejó, nuevamente vuelve al mundo y vuelve negando lo que había escuchado, de lo que había participado, y decidió entonces volver atrás. Por esas personas no debemos orar. Y eso es delicado, hermano. Y en Hebreo ustedes pueden leer en el capítulo 10, vuelve a decirlo nuevamente con otras palabras, y es un tema delicado. Porque lamentablemente, una cosa es alguien que vino a la iglesia, participó un rato y no le gustó y se fue. Ya. Ese no es alguien que tuvo el privilegio de poder degustar verdaderamente, sino que estoy hablando de aquellos que se involucraron en la iglesia, que fueron partes de la iglesia, que estuvieron en los estudios, que estuvieron cantando al Señor, que sirvieron dentro de la iglesia, pero que finalmente volvieron al mundo. Por eso el Señor está diciendo acá, no hay que orar. No hay que orar por ellos. Por aquel hermano que cayó en pecado, por aquel hermano, como dice justamente, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Claro, hay muchos cristianos que van a caer. Y probablemente nosotros mismos vamos a caer en muchos momentos, o en algún momento incluso en algo grave. Eso no significa que hemos blasfemado contra el Espíritu Santo. Eso es que hemos caído.
y tenemos que ser restaurados, pero si es que hay arrepentimiento espontáneo del que cayó. Pero el que se va y justifica por qué se va y empieza a mostrar literalmente que no hay fruto en él y que ahora está interesado en otra cosa que no es el Señor, por ese no hay que orar. Y eso es lo que el Señor en el fondo está diciendo acá. Los que vamos a caer, aunque como dice el versículo 18, ¿ya? Los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, no practican el pecado. Claro, nosotros no lo practicamos, no es algo que hacemos a conciencia, ¿ya? Y buscamos el momento para dedicarnos al pecado. Porque eso no es posible, porque el Espíritu Santo nos va a redarguir y nos vamos a tener crisis. Y justamente dice ahí en el versículo, aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda, le va a guardar, lo va a llamar de vuelta, lo va a llamar al arrepentimiento. Porque, como dice ahí, el maligno no le puede tocar. El diablo no nos puede tocar. Nos puede hacer caer, nos puede tentar, nos puede atacar, nos puede tirar dardos. Y claro, si estamos mal, estamos débiles, vamos a justamente caer en el juego del diablo y vamos a cometer muchos errores, algunas veces muy terribles. Pero sin embargo, hay un pecado por el cual no hay que orar. Y es como una advertencia, un cuidado con aquel que definitivamente decidió salir de en medio de la congregación y no se está congregando, sino que sigue en su vida natural, en el hombre natural, argumentando de lo que él considera que es importante. Y eso, hermanos, es delicado. Así que hay hermanos por los cuales no debemos orar. Y eso es lo que nos está llamando. ¿Por qué? Porque en el fondo están blasfemando contra el Espíritu Santo. No es necesario que digan alguna brutalidad contra el Espíritu Santo, sino que blasfemar es despreciar lo que el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo, estaba haciendo con ellos cuando estaban en la congregación. Les estaba abriendo el entendimiento, les estaba abriendo los ojos para que se arrepintiesen, para que verdaderamente fueran humillados delante de Dios Padre y le pidiesen perdón y así pudiesen nacer de nuevo. Y recuerden, porque como el Señor lo dijo, ¿quién es el que nos va a redarguir de pecado? No es Dios Padre, es Dios el Espíritu Santo. Y si nosotros no aceptamos ese redarguir del Espíritu Santo, estamos blasfemando contra Él. Aunque hayamos participado de todas las cosas de la iglesia. Algunos incluso han subido al púlpito y han predicado, porque son elocuentes, son entretenidos, etc. Pero en el fondo, nunca nacieron de nuevo. Están blasfemando contra el Espíritu Santo. Y ahora, hermanos amados, viene este versículo que es el versículo, personalmente considero el versículo más completo y más glorioso que el Señor haya dejado escrito en su palabra, porque lo resume, lo dice todo, dice toda la verdad. Y es como el Espíritu Santo que inspiró a Juan a escribir esto, hace justamente lo que el Señor en el capítulo 16 del Evangelio de Juan dice que el Espíritu Santo iba a venir a hacer. ¿Ustedes se recuerdan esa tremenda verdad cuando el Señor dice
que el Espíritu Santo, dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará. El Espíritu Santo vino a glorificar a Jesucristo. Y aquí el Espíritu Santo tomó a Juan y terminó la carta con la verdad más gloriosa que encontramos en la Escritura. Es tan simple como ese versículo 20. No, Michelson, por favor, si nos puedes leer ese versículo, amado hermano. ¿Es Juan, amado pastor? ¿Ah? ¿Es Juan, cierto? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Amén, amado pastor. Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a quién es el verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Toda la carta se resume en este versículo. El propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo es para que podamos entender, con el propósito de conocer verdaderamente al único que es verdadero, que es Jesucristo. Y así vamos a estar en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Pero no solamente es el Hijo de Dios, sino que, como dice al final, es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay otro, y todo, como les digo, como les dije anteriormente, todo lo que Dios está llevando a cabo, lo centró en su Hijo Jesucristo. Yo siempre lo he expresado de esta forma: para Dios, lo más preciado de su ser. Y recuerden, hermanos amados, que, y esto es complejo para nosotros a veces escucharlo, que todo lo que está haciendo Dios, lo está haciendo para la gloria de su santo nombre. Nosotros somos meramente privilegiados de ser hechos partícipes de esta glorificación del nombre de Hijo de Dios. Se nos permitió, por decirlo así, tener ese privilegio, pero no es por nosotros, ni para nosotros, sino que es todo para su Hijo Jesucristo, que es la esencia de Dios y es lo más preciado. Y por eso el Padre, todo lo que Él decidió hacer desde antes de la fundación del mundo, lo demostró en las Escrituras, que lo hizo en su Hijo Jesucristo. Y eso es glorioso, hermano. Eso es algo que a nosotros nos debiera motivar a seguir incursionando en este ser supremo, sublime, glorioso, quien se revela justamente, si ustedes leen el capítulo 1 de Apocalipsis, ahí el Señor Jesucristo se manifiesta en toda su esplendor, en toda su gloria. Es digno de leerse ese texto, porque todo lo que Dios está haciendo, lo está haciendo para la gloria de su Hijo Jesucristo, que es su propia esencia, que es Dios mismo, obviamente, lo dice el texto que acabamos de leer. Este es el verdadero Dios
y la vida eterna. Amén. Y ahí con eso no hay más debate, no hay más que decir, bueno, es que él nació de una mujer y que vivió y que en la carne. No, se acabó todo el debate. Todo el debate termina ahí. Este es el punto final. Este es el amén absoluto. Con esto nosotros nos vamos para la casa. Todos nosotros debiéramos tener este versículo permanentemente en nuestro entendimiento. Saber que Él vino para darnos entendimiento, para que podamos conocerle a Él, que es el verdadero. Pero no solamente que es el verdadero, sino que es el verdadero Dios y la vida eterna. Bendito sea nuestro bendito Señor Jesucristo. Y que nuestra vida realmente logremos ir creciendo día a día en esto de vivir en torno a Él. En torno a Él, no digamos materialmente, porque no es material, Dios es espíritu, pero en torno a todo lo que Él nos ha mostrado en su palabra. Recuerden que estamos en ese proceso, para que finalmente logremos llegar a ser parte de la novia que Él va a venir a buscar y se va a llevar a la casa de su Padre, donde preparó morada, o está preparando morada para la novia, justamente, para que se consuma en las bodas que están escritas en el capítulo 19. Lo interesante, amados hermanos, es que la carta no terminó ahí, sino que antes de cerrar viene la advertencia más preocupante. Hijitos, guardaos de los ídolos. Es que el último ruego es como diciendo, por favor, cuidado con los ídolos. Y no se refiere a los ídolos de yeso, de madera, o futbolistas, o cantantes, o políticos. No, hermanos amados. Cuidados de los ídolos que están en ti. Tú eres tu mayor ídolo. Y hay muchos ídolos en tu persona. Y hay que identificarlos. Cuidado. Puede ser la música, puede ser la lectura, puede ser el jugar un deporte, puede ser que algo que te produce placer, o puede ser varias cosas, no necesariamente uno. En algunos hay varias cosas que nosotros buscamos satisfacer en nuestra persona. Y como el mundo te ofrece todo para que te diviertas, para que te relajes, etcétera, etcétera, entonces terminas autoidolatrándote a ti sin darte cuenta que estás en el fondo venerando tu propio ídolo, tu yo, tu ego, tu naturaleza humana, tu persona, tu nombre, tu estatus, lo que sea. Es el peligro más grande que tenemos. Por eso el Señor lo termina con eso, por favor. ¿Ya? Guardaos de los ídolos. Y lo único que nos puede ayudar a hacer eso es Él mismo. Y tenemos toda nuestra disposición para hacerlo. No es que el Señor nos diga eso y nos deje, bueno, ahora vean ustedes cómo se las arregla. No. Así como Él mismo dijo, separados de mí nada podéis hacer, también te está diciendo al mismo tiempo que unidos a mí, todo lo podéis hacer. Pidan lo que quieran,
pero hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Santifíquense. Y entonces pidan lo que quieran y se les va a conceder. Si es congruente, todo lo que el Señor enseña en su palabra está ligado uno con lo otro. No es que una doctrina no se relaciona con la otra. No, todo es lo mismo. Es creerle al Señor Jesucristo. Creerle. Y el creerle tiene que ser manifestado a través de la obediencia. Aunque sea torpe la forma en que lo hagamos, aunque cometamos errores, aunque volvamos a caer en pecado, no importa. Pero levántate y humíllate y confiesa tus pecados, como lo dice al principio en esta misma carta, y vuelve a seguirle, y vuelve a intentarlo, y vuelve a Él, a Jesucristo, a confesar su nombre, a hablar de Él, de Jesucristo, no de Dios, de Jesucristo. Y con eso no estás negando a Dios Padre, no. Estás glorificando a Dios Padre porque estás hablando justamente de lo que Dios Padre más, y lo acabamos de leer. ¿Cuál es el testimonio? Aquí en el versículo 9 al 12. ¿Cuál es el testimonio? Dios Padre dio testimonio de que su Hijo es la vida eterna y que todo se centra en Él. Y eso es lo que tenemos que comprender, hermano. Eso es lo que el Señor nos trata de transmitir en esta carta para que podamos realmente llegar a tener esta comunión, esta comunión espiritual, que es compleja, como también lo hemos visto en la iglesia nuestra. Estamos hablando justamente de vivir en el Espíritu, que es muy complejo, hermano, porque no es algo lo que nosotros nos nace espontáneamente. Vivir en el Espíritu es contrario a nuestra naturaleza humana. Es una lucha vivir en el Espíritu. No es algo que, ¡oh, qué rico! Estar en el Espíritu me produce un placer tremendo. No, hermano. Contrario. Es una lucha diaria, constante. Pablo fue usado por el Espíritu Santo para escribir una exhortación, una disertación sobre ese problema, capítulo 7 de Romanos. Lo deja absolutamente claro. Quiero hacer lo que es bueno, pero en mis miembros veo que hago lo malo. Miserable de mí. Esa es la lucha que tú y yo tenemos todos los días. Por ser hijos de Dios. Porque si no fuéramos hijos de Dios, entonces estaríamos felices en la carne, por supuesto, como lo hacíamos antes. Pero ahora no, ahora tenemos una lucha. Porque el mundo nos tienta, nos ofrece todos los placeres, cada vez más fácil, cada vez con más acceso, cada vez más variedad. Entonces, no estamos exactamente en la panacea, porque somos hijos de Dios. Se acabaron todos nuestros problemas. No, ahora empezaron tus problemas. Y se van a poner cada vez más complejos. Porque no solamente vamos a ser tentados por lo exterior, sino que por nuestro propio yo, ese ídolo perverso que está metido en mí, que va a insistir muchas veces en hacer lo que yo quiero, lo que yo creo, lo que yo opino, lo que a mí me gusta. Y no se va a apaciguar, no es que se va a calmar el yo en un momento, no. Al contrario, si no nos mantenemos aferrados a nuestro Señor Jesucristo, somos pan comido. Y eso es lo que el Señor nos trata de transmitir en esta carta. Por eso, hermanos amados, me gozo tremendamente que hayamos sido capaces de
estudiar esta carta, que es vital, que es absolutamente vital. Y ustedes me imagino que se dieron cuenta de que ven varias cosas que eran sorprendentes, que uno se las lee desde otra perspectiva. Dice, qué lindo lo que dice Juan, qué lindo lo que escribió Juan. Muchos se han quedado con eso, que la primera carta de Juan es una carta que glorifica el amor de Dios. Dios es amor y... Sí, pero ¿qué amor? ¿De qué amor está hablando? El punto central de la carta es justamente el amar correctamente, no románticamente, no emocionalmente, no sentimentalmente, sino que el amar sacrificialmente, como Dios amó sacrificialmente, nos amó a nosotros así. No lo pasó bien. Nuestro Padre que está en los cielos no lo pasó bien amándonos a nosotros, no. ¿Para qué decir nuestro Señor Jesucristo? Y ahora Él nos dice que nosotros debemos amarnos entre nosotros como Él nos amó. Y ahí se nos complica todo. Porque significa que tengo que amar como Cristo amó. Y Cristo amó muriendo, literalmente, muriendo. Pero no una muerte de un balazo, sino que una muerte que le costó beber toda la ira de su Padre que está en los cielos, para que tú y yo no la bebamos. Por eso Él es la propiciación por nuestros pecados. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Es todo lo que puedo decir y voy a seguir repitiendo hasta el día en que el Señor me lleve. Y creo que esta carta es digna de volverse a leer. Deje que el Espíritu los vuelva a enseñar. Léanla con calma, pero y escuchen a Jesucristo, no a Juan. Aunque es Juan el que fue usado y habla en primera persona a veces, pero es nuestro Señor el que está diciendo todas estas cosas. Hermano Alex. Pastor, te habló de ídolos. Fuera de los ídolos comunes, de los yesos y todo eso, ¿cómo yo puedo identificar que estoy haciendo un ídolo sin darme cuenta de mí mismo o de cualquier otra cosa? ¿Cómo puedo identificar eso? Si me empiezo a refugiar más en eso que en Dios, no sé. Justamente por eso en esta carta se mencionan estos 10 puntos que nosotros fuimos anotando. No sé si ustedes se acuerdan. Capítulo 1, versículo 7. Está el punto número 1. Y así fuimos identificando los puntos de importancia que el Señor le da en esta carta para que nos autoexaminemos. Y recuerden que nuestro yo, nuestro ego, que es nuestro peor ídolo, el peor enemigo. Ahora, uno puede tener ídolos externos también, que son personas, cantantes, etcétera, que a uno lo arrastran a ponerle más atención al futbolista o al cantante que al Señor Jesucristo. Esos son externos. Pero la advertencia principal que el Señor está haciendo aquí es, y para eso dejó esta autoexaminación, es contigo mismo. El ídolo que llevas adentro, ese yo que predomina, que quiere prevalecer. Desde el momento en que nosotros nos convertimos,
nacimos de nuevo, el Señor puso un corazón nuevo, un corazón de carne dentro de nosotros. Figurativamente hablando, el Señor nos hizo capaces ahora de escuchar la palabra de Dios. Puso un nuevo espíritu dentro de nosotros, no el Espíritu Santo todavía, un nuevo espíritu con minúscula. ¿Para qué? Para que tengamos ahora una relación espiritual con el Espíritu Santo, que también puso dentro de nosotros. Y nos lavó con agua limpia, que es la palabra. Entonces, nos capacitó, hizo todo lo necesario, pero no quitó la naturaleza humana. Dejó la carne. La dejó en nosotros. Pero hizo todo lo demás. ¿Para qué? Para que nosotros ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, que nos enseña toda la palabra, si la leemos, si le buscamos, si nos relacionamos con nuestro Señor Jesucristo, nos va a ir ayudando a justamente a debilitar ese ídolo que está en nosotros, a debilitarlo, a desnutrirlo. ¿Por qué? Porque ahora estamos nutriendo nuestra relación de nuestro espíritu, con minúscula, con el Espíritu Santo que también mora en nosotros. Y ese proceso es complicado y lamentablemente, con el pasar de los tiempos, el cristianismo se ha ido diluyendo tanto que ya no hay exigencias. Y cuando las hay, la gente se va de la iglesia. No están de acuerdo. Simplemente así dicen, no estoy de acuerdo, no, esto es exagerado, esto no es necesario. Y se van. Pero cuando uno se sienta y es honesto consigo mismo primero y acepta ser redarguido, en este caso por nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu, entonces las cosas cambian. Y empieza lentamente este proceso de asincerarnos con nosotros mismos. Si nosotros no tenemos que asincerarnos con Dios, Él nos conoce, Él lo dejó escrito, detalló nuestra condición humana, hizo listas de pecados, nos dijo claramente que va a haber una lucha entre el espíritu y la carne. Eso no va a cambiar, hermanos. Lo dijo Gálatas, capítulo 5, lo pueden leer. Pero sin embargo, al mismo tiempo, tenemos toda nuestra disposición para como ser victoriosos en esta lucha diaria, permanente, hasta el día en que seamos llevados a la presencia del Señor. No es que viene un descanso, no hermano, no, porque la naturaleza sigue en ti, y la naturaleza quiere prevalecer, quiere ganarle al espíritu. Y como Satanás nos conoce al revés y al derecho, entonces manda sus espíritus a molestarnos, a hincharnos, a hacernos tropezar. Y como conoce que tenemos un ídolo dentro de nosotros que lo único que tiene que hacer es estimularlo nomás, nada más. Y nosotros caemos presa de nosotros mismos. Pero no estamos perdidos. Nuestro Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A Él sea la gloria y la honra por toda la eternidad, amados hermanos, por toda la eternidad.